Hay nueva canción de Dimash, por lo tanto hay nueva reacción, análisis. En este caso volvió a cantar en The Singer 2024. La canción se llama Angel Love. Me la pidieron un montón entre ayer y hoy, así que acá estamos para analizarla. Ya saben que con este tipo de formatos tengo bastante inconvenientes con derechos de autor, así que vamos a ir segmentando y analizando poco a poco. Sen mаған махаббат сыйладың, сыйладың дүние дидарын, құс болып ұштың самғай, құс жолын іздеп талмай. Bien, es una balada romántica, pareciera, viene muy lento todo. No sé si es una canción original de Dimash, chicos, o es un cover esto. No me lo comentaron, así que si alguien lo sabe me lo deja dicho. Inició primero con una M muy dulce que se escuchó al inicio y ahora está cantando todo a media voz, con un poquito de aire. Viene todo con una calidez extrema que quiero seguir oyendo. Махаббат өмірдің бақыты, махаббат өмірдің жақұты, тербейді көңіл тарман, армансыз өмір жалған, жұлдызым сен жанған. Cómo acaba de pasar a esta voz mixta en casi un falsete también, a media voz con un poquito de aire, pero con un control absoluto. Tampoco sé el idioma en el que está cantando, no llego a detectarlo exactamente. También los estoy leyendo, chicos. Махаббатым, махаббатым, сүйемін, сүйемін, сағынамын, сағынасың, білемін, сеземін, бар ғұмырда, тағдырымда, ғажайып күйетін. Cuando pasa a esta voz de cabeza, que no llega a ser de cabeza pura, sigue siendo un mix, con mucho cuerpo todavía, la voz se está oyendo, cómo toca esa nota con una limpieza, una claridad, es un sonido sin ninguna tensión, se le escucha tan fácil, chicos, que es tan hermoso de oír, se disfruta tanto. таңдауымда бармағымда бір өзің сүйгенім, екеуміз ертегі әлемде тербеліп әдемі әуенге, жаралып жалғыз жалғыз жарасқан тағдырларымыз. Махаббат сезім бұл ең сұлу, беретін жаныма тек сұлу. El sonido orquestal que se está escuchando, todo el arreglo orquestal es divino, se escucha impecable, la calidad es increíble. Pensé que era una pista, pero ahí estaba viendo a los músicos, lo que me dejó con la boca abierta realmente. Lo que estamos viendo que es una canción bastante tranquila, ¿no? No terminó de despegar en ningún momento. Cada vez que finaliza una estrofa, vuelve a iniciar con la misma energía, no viene teniendo un increyendo progresivo que pareciera que va a estallar en algún momento, sino que es más parte del relato de todo lo que él está contando. Realmente me encantaría saber lo que está diciendo porque veo que debe tener mucho contenido. Siento que la letra tiene un gran peso en esta canción porque lo vocal, como les digo,
viene sin muchas modificaciones. Si les está gustando mi contenido, por favor no se vayan sin antes dejarme su like, su comentario y suscribirse, que así me ayudan muchísimo. жанымда өзің барда сөнбейтін сезім барда біргеміз әр таңда махаббатым махаббатым сүйемін сүйемін сағынамын сағынасың сеземін білемін арғым орда тағдырымда ғажайып күйгенді. Creo que fue el primer momento en el que escuchamos su voz de pecho plena, con bastante proyección, un apoyo prominente. Se escuchó hermoso. Ese color de voz de Dimash es el que a mí me encanta. Creo que les mencioné varias veces que en esa zona siento que su color de voz brilla muchísimo. Y es más, su color de voz hablado, ¿no? Su color de voz natural, sin mucha colocación, y para mí es hermoso, tiene un timbre muy bello, me encanta. 반가워 다 밟아가 베르세 세계는你是星星，一如我心，不知道会后的。 Una belleza este arreglo de violines. Bueno, arreglo orquestal, pero con los violines por delante, ¿no? Siendo los protagonistas. Y con este solo que terminó, ese violín divino, dándonos esta especie de increyendo, y Dimash ahora cantando en este piano nuevamente. No sé quién es el compositor y el arreglista de esto, pero me parece que lo ha llevado de una forma fabulosa. 拨开迷雾，涌上飞涌，这世界会好的。眼泪划我点着真歌，爱让我牵你手，相信希望，拥抱快乐，这一刻安静了。 ¡Wow! Varias cosas para mencionar. Primero, terminó de explotar, podemos decir, dentro de lo que es esta música muy tranquila. No puede haber una explosión mucho mayor porque nos va a sacar de mood, no nos va a sacar de todo lo que es este ambiente, dándonos todo de interpretación, ¿no? Realmente lo veo completamente metido, terminando en esta voz casi aire. Fue un suspiro con lo que cerró, y esa toma de aire también, que se escuchó muy sentida, me hizo acordar mucho a Lara Fabián. Es un recurso que Lara utiliza muchísimo como parte de la interpretación del dolor que viene trayendo, esa inspiración que hace, la hace por boca, con el micrófono para que uno la oiga intencionalmente, y Dimash acaba de hacer lo mismo. Realmente me gusta muchísimo porque hasta la toma de aire es parte del acting, ¿no? De la interpretación. Quiero mencionar también que hoy lo escuché hacer muchos vocal fry, que es algo que yo
menciono que a veces en Dimash es el registro que no detecto que utilice tanto. Bueno, acá lo escuchamos varias veces. Cuando hablamos de fry, acá hablamos de la fritura vocal, ¿sí? Antes de iniciar, se escucha ese sonido de frase que le da esta especie de dolorcito. Bueno, hoy lo aplicó varias veces. Una obra de arte, chicos, hasta el final, la conclusión de lo que fue ese cierre. Uno escuchando esto, pop moderno, esta balada que estamos escuchando, parecía que la iba a cerrar, pero no, la dejó clavada, lo que también en cuanto a arreglo me sorprendió y mantiene este magnetismo y esta atención hasta el final, ¿no? Hasta en esa conclusión me dejó completamente concentrado escuchándolo. Y bueno, no hace falta que hablemos de ese apoyo mega regular y ese vibrato con el que cerró, que fueron impecables. Como les digo, me parece que fue una canción bastante tranquila, en la que no hubo grandes despliegues vocales, pero suficientes. No hubo cosas por demás. Nosotros ya sabemos las capacidades que tiene Dimash y en este caso me parece que fue más interpretativo y me gustó muchísimo. Por eso necesito de la letra para saber qué es lo que nos dijo, ¿no? Muchas gracias por estar del otro lado. Ya saben que si quieren que reaccione a más Dimash o a cualquier otro artista, me dejan en comentarios con qué canción que los estoy leyendo. Si aún no lo hicieron, no se vayan sin antes dejarme su like, su comentario y suscribirse dándole clic al botón que dice suscribirse y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. También pueden seguirme en redes sociales y nos estamos viendo la próxima para seguir compartiendo mucha más música. ¡Chao!